Hola, hola a todos mis queridos suscriptores y a los que se están uniendo por primera vez a nuestro canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que se encuentren de maravilla y listos para sumergirse en un tema que nos ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón en un puño. Hoy vamos a desentrañar uno de esos momentos que se quedan grabados en la memoria, un evento que ha generado muchísima conversación en redes sociales y que ha capturado la atención de miles de fans en todo el mundo. Así que si aún no lo han hecho, vayan dándole a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas. Porque lo que vamos a contarles hoy es algo realmente impactante y Llora en vivo Ande revela sus secretos en el programa de Kerem en Milán. Si han escuchado bien, nuestra querida Hande Erçel, en una entrevista en vivo, se abrió de capa y compartió intimidades que nos han hecho vibrar. Prepárense porque vamos a ir directo al grano y a analizar cada uno de esos momentos que nos conmovieron. ¿Qué secretos habrá revelado Hande? ¿De qué temas tan personales habrá hablado con Kerem, y en un escenario tan emblemático como Milán? La expectación es máxima, y aquí vamos a desmenuzar todo. Imagínense la escena, la moda, la elegancia de Milán, una presentadora de la talla de Kerem, y en el centro de todo, Hande Erçel, una de las actrices turcas más queridas y admiradas a nivel internacional, en un momento de total vulnerabilidad. No es algo que veamos todos los días, ¿verdad? Por eso es tan importante que estemos aquí para analizarlo juntos. Comencemos por contextualizar un poco. Hande Erçel, conocida por su carisma y su talento en series que han conquistado corazones, es también una figura pública que, aunque comparte mucho con sus seguidores, siempre ha mantenido un cierto velo de misterio sobre algunos aspectos de su vida. Y qué mejor escenario para romper ese hielo que un programa en vivo, en una ciudad tan llena de glamour y con un presentador que, sabemos, tiene la habilidad de hacer sentir cómodos a sus invitados. Kerem, con su estilo característico, logró crear un ambiente de confianza que permitió a Hande abrirse de una manera que pocos esperaban. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué secretos salieron a la luz? Los rumores y las especulaciones han estado a la orden del día. Se habla de temas de su vida personal, de desafíos profesionales, quizás de amores, desamores, o incluso de los sacrificios que conlleva la fama. Y lo más impactante fue verla llorar en vivo. Las lágrimas en una figura pública siempre generan un revuelo especial. No es solo el llanto en sí, sino lo que representa, la humanidad, la fragilidad, la valentía de mostrarse tal cual es, incluso en un momento de debilidad. Según lo que se ha podido ver y leer de la entrevista, Hande abordó temas que la han marcado profundamente. Se habló, por ejemplo, de las presiones mediáticas a las que está sometida constantemente. Ser una estrella de su calibre implica estar siempre bajo el escrutinio público, y esto puede ser agotador y emocionalmente demandante. Ella compartió cómo ha aprendido a lidiar con esto, pero también reconoció que no siempre es fácil. Hubo momentos en los que se sintió abrumada, y eso, amigos, es algo con lo que muchos podemos identificarnos, aunque nuestro nivel de fama sea infinitamente menor. Pero no todo fue tristeza. La entrevista también estuvo llena de reflexiones profundas sobre su carrera y sus sueños. Hande habló sobre la importancia de perseguir sus pasiones, sobre el trabajo arduo que hay detrás de cada éxito, y sobre cómo ha ido evolucionando como actriz y como persona. Mencionó proyectos que la han ilusionado especialmente y cómo ha buscado roles que la desafíen y le permitan crecer. Es inspirador verla hablar con tanta determinación y con esa luz en los ojos que la caracteriza. Y sí, las lágrimas. Se cree que el momento más emotivo de la noche llegó cuando Hande recordó a personas importantes en su vida que ya no están. La pérdida es algo que nos toca a todos en algún momento y verla compartir ese dolor, esa nostalgia, nos hizo sentir aún más cercanos a ella. Fue un instante de pura conexión humana, donde la estrella de cine se convirtió en una mujer que siente, que recuerda y que extraña. Kerem, con su profesionalismo y empatía, supo guiar el momento sin ser invasivo, permitiendo que Hande expresara sus sentimientos libremente. Otro aspecto que se abordó con detalle fue su relación con las redes sociales y la imagen pública. Hande, a pesar de ser una gran usuaria y tener millones de seguidores, quiso enfatizar la diferencia entre la persona que vemos en las redes y la persona real. Habló sobre cómo a veces es difícil desconectar y cómo la constante necesidad de estar ahí puede ser un desafío. Es un tema muy relevante en la era digital en la que vivimos, donde la línea entre lo público y lo privado se difumina cada vez más. También hubo pinceladas sobre su vida amorosa, aunque de forma muy sutil y respetuosa.
Se sabe que Ande ha tenido relaciones que han sido seguidas de cerca por la prensa, y aunque no entró en detalles escabrosos, sí compartió reflexiones sobre lo que significa el amor, las relaciones y las expectativas que a veces ponemos en ellas. Fue una forma madura y serena de abordar un tema que suele generar mucho interés, sin entrar en polémicas innecesarias. El hecho de que todo esto ocurriera en Milán le dio un toque especial. Imagínense el ambiente, las luces, la energía de la ciudad. Ande vestida elegantemente en medio de ese escenario, abriendo su corazón. Fue un contraste hermoso entre el glamour del exterior y la intimidad de sus confesiones. Kerem, como anfitrión, supo crear una atmósfera que invitaba a la reflexión y a la conexión emocional. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Principalmente que incluso las personas que admiramos desde lejos, que parecen perfectas e inalcanzables, son seres humanos con sus propias luchas, sus alegrías y sus tristezas. La valentía de Ande al mostrarse vulnerable en un programa en vivo es digna de admiración. Nos recuerda que todos tenemos nuestras batallas, y que compartir nuestras experiencias, incluso las dolorosas, puede ser un acto de fortaleza. Además, nos da una perspectiva más profunda sobre el mundo del espectáculo y las exigencias de la fama. No todo es glamour y aplausos. Hay mucho trabajo, sacrificio y presión detrás de cada éxito. Ande nos mostró esa otra cara, esa que a menudo no vemos, pero que es fundamental para entender su trayectoria y su fortaleza. Este tipo de entrevistas en vivo son un regalo para los fans. Nos permiten conocer a nuestros ídolos en un plano más cercano, más humano. Sentimos que los entendemos mejor, que nos conectamos con sus experiencias de una manera más auténtica. Y ver a Ande tan sincera, tan real, solo ha fortalecido el cariño y la admiración que sentimos por ella. En resumen, la aparición de Ande Erçel en el programa de Kerem en Milán ha sido un hito. No solo por la expectación que generó, sino por la valentía, la sinceridad y la profundidad con la que abordó temas personales y profesionales. Vimos a una Ande vulnerable, fuerte, reflexiva y sobre todo, muy humana. Sus lágrimas, lejos de debilitarla, la hicieron más grande ante nuestros ojos. Nos recordó la importancia de ser auténticos, de perseguir nuestros sueños y de saber lidiar con las adversidades que la vida nos presenta. Hemos llegado al final de este análisis, y espero que hayan disfrutado de esta inmersión en uno de los momentos más comentados de la actualidad. Fue un placer compartir con ustedes mis impresiones y las claves de esta emotiva entrevista. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué fue lo que más les impactó de lo que Ande reveló? ¿Se sintieron identificados con algo de lo que compartió? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leer cada una de sus opiniones y empezar debates interesantes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido informativo y entretenido, no olviden dejarme ese pulgar arriba que tanto nos ayuda. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que también sean fans de Ande o que simplemente disfruten de este tipo de contenidos. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra comunidad, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todo lo nuevo que traemos para ustedes. Gracias de nuevo por estar aquí, por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y análisis. Un abrazo gigante y hasta la próxima.